La humanidad tiene medios para acabar con la pobreza y el deber de erradicarla. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Derechos Estamos Apañados, el podcast del Grupo de Participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha. Hoy estoy muy bien acompañada de mi compañera Alba y del resto de mis compañeras y compañeros del grupo, que son Raúl, Sole, Juan, Mamen y Santos, y que van a hacer el resumen de la temporada 2, que ha sido muy interesante. ¿A qué sí, Alba? Pues sí, Ade, así ha sido. Cuando empezamos esta temporada había una idea que aparecía una y otra vez en las conversaciones que hemos tenido, que es la importancia de estar bien informados. ¿No, chicos? ¿Qué os parece? Sí, porque muchas veces damos por hecho que sabemos cómo funcionan las cosas, pero cuando profundizamos nos damos cuenta que la desinformación tiene consecuencias reales en nuestras vidas. Sí, eso fue precisamente lo que hablamos en uno de nuestros primeros episodios. Vamos a escuchar el siguiente clip. La desinformación suele aparecer cuando no hay información. Entonces, los desinformadores aprovechan los momentos de ausencia de información oficial para propagar sus narrativas. De ahí la importancia de actuar con rapidez y ofrecer información veraz desde las instituciones a la ciudadanía. Yo sobre todo diría que hay que prestar especial atención a la manipulación emocional, a estos bulos que juegan con las emociones de los lectores. Como decía antes, ¿no? Lo que es muy llamativo, que busca apelar a las emociones, al enfado, a la tristeza, que es al final lo que acaba moviendo a la gente. La información es un derecho constitucional y además plasmado también en los derechos humanos, pero aclara en estos artículos que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a estar informados de forma veraz y real. ¿Y cómo podemos, en mi opinión, buscar más información en diferentes lugares y medios al alcance? Pero es un problema muy grave para los sistemas democráticos del planeta hoy por hoy. Quería añadir a lo que ha dicho Juan, que es muy tedioso luchar contra las fake news. Para eso el Estado español tiene un apartado que están luchando contra la ciberseguridad. INCIBE trata de luchar contra estas fake news que tanto daño nos hacen. Entonces, por eso, como dice Juan, hay que mirar en varios puntos de vista, información, radio, prensa. Y precisamente para romper prejuicios, una de las cosas más importantes es encontrarnos y convivir con personas diferentes. Eso fue algo que aprendimos en el episodio sobre participación integracional. Escuchamos el audio. Esos discursos de odio son difíciles de entender si hay una convivencia, porque claro, es que son nuestros abuelos. Si la salud no la permite, todos vamos a ser mayores, con una calidad de vida mayor o menor, mejor o peor, pero lo ideal es envejecer, y vivir esa etapa también de una forma plena. Pero a lo mejor si hubiera más espacios de encuentro, sería todo a lo mejor mucho más fácil. Sí, yo lo que dice Carmen lo apoyo también. Las personas mayores aprenden mucho de las jóvenes y las jóvenes mucho de las mayores, ¿no? Ahí pues ponen en común muchas cosas, se habla mucho de temas que, bueno, que son muy diferentes, ¿no? Como he dicho al principio de la conversación, nos hablan de cómo era la vida antes y los jóvenes les descubren cosas también a las personas mayores. Entonces aprenden mucho los unos de los otros. Yo estoy bastante de acuerdo. Muchas veces hablamos de generaciones como si fueran mundos separados y al final tenemos mucho más en común de lo que pensamos. Y cuando hablamos de convivencia también tenemos que hablar de desigualdad, porque hay personas que parten de situaciones mucho más difíciles que otras. Por eso quisimos preguntar cuáles son los retos más urgentes para combatir la pobreza. Escuchamos a Pablo Bustiduy. Hoy en día, ¿qué es lo esencial para poder abordar la crisis de pobreza que hay en España? Pues uno, vivienda, porque ya es el principal factor de riesgo de pobreza. Hasta 2 de cada 5 personas que viven de alquiler están en riesgo de exclusión social o de pobreza. Política migratoria también, y luego infancia.
Las cifras de pobreza son especialmente escandalosas en el caso de niños, niñas y adolescentes, y por eso pues yo peleo con todas las fuerzas que tengo para que en España haya una prestación universal por crianza que nos permitiría reducir a la mitad la pobreza infantil. Y vamos avanzando. Y es que hay una palabra que aparece constantemente en esta temporada, y es la palabra vivienda. Está la gente atemorizada porque no tenemos una seguridad. Entonces, cuando hablamos con el ministro, la verdad que se vio muy implicado en el tema. Nos quiso hacer ver que las cosas pueden cambiar. Nos dio estrategias y nos dio herramientas para poder tranquilizar a la población. Él tiene bastantes ideas que son buenas y que se podrían llevar a cabo. Pero claro, no todo está en su mano, porque el gobierno no es solo el ministro Pablo Agustín-Dui. Entonces, pues aquí viene el problema, que no siempre todos están de acuerdo en las mismas opiniones. Las ideas son buenas, las ideas están, pero hay que llevarlas a cabo. Para el tema de la vivienda tienen que estar todos a una y nos falta hacer fuerza al pueblo para que los políticos se pongan todos a una. Por eso es tan importante que nos escuchen a los grupos de participación. Y en esto tienen mucho que decir las administraciones y por eso le quisimos preguntar a Santi Vera su opinión en el siguiente clip. Nadie elige pasarlo mal, pero nadie estamos libres de pasar por un mal momento. Yo creo que, por supuesto, nadie... No es cuestión de hablar de culpas, pero si alguien, desde luego, no tiene la culpa de pasarlo mal, es la propia persona que lo está pasando mal. Eso sin duda es así. La razón de ser de las administraciones públicas, de quien aquí estamos, se explica para que, llegado el momento del que nadie estamos libres de poder pasarlo mal, hay una red de protección social que no nos deja caer. Porque una sociedad justa no deja a nadie atrás. Y creo, evidentemente, que esa es la razón que tenemos los poderes públicos. Tenemos que combatir también muchas falsas etiquetas y muchos bulos que se propagan. El otro día lo decíais desde la propia APN en las Cortes de Castilla-La Mancha. Hay que combatir muchísimos bulos que se hacen en este caso contra las personas que están en situación de pobreza, los que hablan de paguitas o hablan de chiringuitos, refiriéndose a las entidades del tercer sector. Lo único que buscan, tenemos muy claro, yo personalmente lo tengo muy claro, es destruir el estado del bienestar y además hacerlo desde abajo. Esta frase de que nadie está libre de pasar por una situación difícil me parece importante, porque muchas veces pensamos de que estas cosas les ocurren a otras personas. Sí, además en estos clips hemos podido escuchar tanto la opinión del gobierno estatal como la opinión del gobierno regional y cuál es la responsabilidad que tienen en cuanto a la equidad de oportunidades de las personas, especialmente aquellas más vulnerables. También aprendimos que los derechos no son solo cuestiones materiales. La cultura también forma parte de ellos. Por eso quisimos hablar con Rosalén. Vamos a escucharla. La música, el arte, la cultura en general es el medio más amable para lanzar mensajes, ¿no? Empezando por ahí. Yo creo que yo pienso como pienso por la música que escuché en mi adolescencia, ¿no? Y me sigue pasando que sigo reflexionando y sigo entendiendo o pensando sobre muchas cosas por la música que escucho. Pues en el podcast que tuve el honor de grabar con Rosalén, aprendimos muchas cosas de ella porque es una mujer muy inclusiva con las personas con discapacidad auditiva y todas las discapacidades posibles habidas por haber. Es pionera en muchos aspectos, es muy inclusiva también en el medio rural y fue muy amable, muy cercana. Nos cantó y yo agradecí enormemente ese momento que nos regaló. Y a mí me encanta esa idea de que la cultura pueda cambiar también la forma en que pensamos. Y hablando de comprender la realidad, ¿cómo sabemos cuántas personas están en situación de pobreza? Esa pregunta nos llevó al episodio de Juan Carlos Llano. La pobreza en España más o menos se mantiene constante. La pobreza, aunque se trata de negar, porque hay mucha gente que trata de negar eso, la pobreza tiene un carácter estructural innegable.
desde hace muchísimos años, desde hace muchos años. Cuando va bien o cuando va mal, la pobreza se mantiene en torno al 20%. Cuando las cosas van bien, baja al 19%, al 18%. Por ahí, ¿no? Cuando las cosas van mal, cuando las crisis arrecian y suben mucho, como lo pasó después de 2008, y además se utilizan políticas que no sirven para contrarrestar esas cosas, que eso es importante también, ¿no? Para contrarrestar esas crisis, la pobreza sube, 22, 23%. Lo que más me llamó la atención fue entender que medir la pobreza no es solo hacer estadísticas, es la base para poder tomar decisiones. Y también aprendimos que no solo importa lo que ocurre, sino cómo se cuenta. Y teniendo en cuenta que las narrativas influyen muchísimo y siguiendo un poco el hilo de lo que ha hablado Juan al principio de este episodio, vamos a escuchar el siguiente audio del episodio que grabamos con José Antonio Romero, gerente del CERMI de Castilla-La Mancha y presidente de la Mesa del Tercer Sector de la región, y Juan Manuel Lorente, jefe de programas de Radio de Castilla-La Mancha. Tenemos un problema de sobrecapacidad. Tenemos muchísimos medios de comunicación a nuestra disposición, múltiples vías, y nosotros apostamos por bueno, pues una información honesta y honrada desde los medios públicos, donde se plasmen más allá de cualquier otra cosa los hechos, lo que está aconteciendo en nuestro día a día, y defendemos un poquito el que la gente vaya creando su propia mirada a partir de ir cosechando de los distintos medios de comunicación, de las distintas radios, de los distintos periódicos, de los distintos digitales. Creo que el peligro está sobre todo en cuando uno o una se queda estrictamente en una única fuente, y una fuente además en muchas ocasiones no contrastada. Esto es, si alguien se ciñe exclusivamente a lo que encuentra en sus redes sociales, que ya de por sí, a través del algoritmo, va a defender exclusivamente un punto de vista y una realidad, se está perdiendo una porción muy considerable de lo real. Sí, yo coincido con Juanma, como bien dice él. Hay tal diversidad de fuentes de información que al final también tenemos que ser muy selectivos, ¿no? Y al final lo más fácil, pues cómo influye, como comentabais, en la vida de las personas en situación de vulnerabilidad social. Si tenemos que acceder a la información solamente mediante titulares y una imagen en las que vamos haciendo un scroll y en un minuto hemos visto 30 impactos, no profundizamos muchas veces en las noticias, y al final se está generando una opinión más que una información, ¿no?, sobre un determinado colectivo, sobre un determinado sector. Y eso conecta perfectamente con el episodio sobre la encuesta de condiciones de vida, porque los datos son importantes, pero también como los interpretamos. Escuchamos a la ministra Elma Saiz. Yo creo que estamos todos de acuerdo, es que la pobreza es un desafío, es un fenómeno que se tiene que abordar de una manera interdisciplinar, de acompañamiento también a las personas. No se puede analizar una medida sola, sino que hay que abordarlo de una manera integral. Dejadme, por favor, que comparta con vosotros los últimos datos que nos ha arrojado la encuesta de condiciones de vida. Bueno, porque hay datos que son positivos, porque es verdad que se mejoran todos los indicadores de pobreza y desigualdad en la última década en nuestro país. Pero, quiero ser muy clara, somos muy conscientes de que queda mucho trabajo por hacer. Por eso agradezco mucho espacios como el que me vais a dar esta tarde. Pues sí, evidentemente lo que viene a decir la ministra, que también fue muy cercana con nosotros, es que los datos mejoran en cuanto a pobreza, desgraciadamente para las mujeres menos que para los hombres, pero queda mucho trabajo. Y al hilo de lo que está comentando Mamen, otro de los temas que hemos tratado esta temporada ha sido la igualdad, y especialmente algo que afecta a muchísimas mujeres, la conciliación. Escuchamos este fragmento. Tal y como está montado el sistema ahora mismo, pues digamos que nosotros siempre lo decimos, ¿no?, que al final la conciliación no es un derecho, es un privilegio pagado, ¿no? Y ahí es donde se forjan las mayores desigualdades. Entonces, para nosotros es importante esta corresponsabilidad social, pero para que exista corresponsabilidad social, primero tenemos que sensibilizar en que la crianza y la maternidad
es algo colectivo, ¿no? Nos encontramos muchísimo con la frase de, bueno, tú tienes hijos, ya te apañarás, es tu problema, pero realmente los hijos es el futuro, ¿no? de un país, por lo tanto tú estás aportando, si lo miramos en términos más sociológicos, ¿no? Tú estás aportando y estás educando el futuro de un país. Con lo cual tenemos que sensibilizar primero en ese sentido, entender que la crianza es algo colectivo, es una responsabilidad colectiva y a partir de ahí activar todas las políticas para que no se forje esa desigualdad. Luego necesitamos que educar sin estereotipos de género y erradicar de una vez por todas los roles tradicionales de género que siguen anclados en el siglo XXI, siguen anclados pero disfrazados de otra forma, ¿no? Siempre lo decimos, es como el viejo problema en un nuevo contexto y seguimos viendo los estereotipos de género que hace que la falta de corresponsabilidad en el hogar haga que la mujer es la responsable, siga siendo la responsable principal de esas tareas doméstico-familiares y la que se vea empujada a tomar decisiones y por lo tanto la renuncia, lo que decíamos al principio, que sea principalmente la mujer, ¿no? Bueno, pues estuvimos hablando con la Asociación Malas Madres y bueno, pues nos hablaron del tema de la conciliación, que es muy difícil conciliar trabajo con lo que es ser madre o padre. Entonces, es muy importante por lo que lucha esta asociación, ¿no? Aparte de lo que ha dicho mi compañera Mamen, hay otro factor también, creo yo, en mi opinión, que es muy importante en el tema de igualdad, y es la desigualdad crónica, tanto en salarios y que luego las mujeres arrastran en su etapa de pensionistas. En las pensiones hay una diferencia de un 25%, teniendo el mismo tiempo cotizado en una pensión de una mujer y un hombre. Entonces, es otra cosa dentro del tema de la igualdad, que no solo son las condiciones sociales y personales de los seres humanos, sino también las materiales, que son muy, muy importantes y que son decisiones políticas. Y esto que acaba de comentar Mamen y que luego he ampliado un poco yo, lo podemos llevar al tema de, si hablamos de igualdad de oportunidades, inevitablemente tenemos que hablar de educación. Es algo fundamental. Vamos a escuchar al consejero de Educación. Mira, hay un lema en la consejería, no sé si la conocéis físicamente, que reza en el hall de la consejería de la educación es la base de la igualdad. Es el motor y el motivo por el que trabajamos todos los días para que la educación sea un hecho real y un derecho y sobre todo que se practique en igualdad. Nuestra preocupación máxima es que las oportunidades, tanto de acceso como de garantías de presencia y de evaluación lleguen en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía y para eso lo que hacemos y en lo que trabajamos es que lo primero, la oferta sea accesible. Todo esto siempre desde un modelo de educación inclusiva, que es el por el que estamos apostando en Castilla-La Mancha y al que le estamos dando continuamente, curso a curso, nuevas herramientas para que la educación sea cada vez más inclusiva, también con la dotación de recursos materiales, recursos humanos, innovación metodológica, para que evidentemente el sistema no expulse al alumnado y sea, como estábamos diciendo anteriormente, una garantía de derechos. La educación puede abrir puertas, pero cuando muchos derechos fallan en el mismo tiempo pueden aparecer situaciones muy graves de exclusión. Escuchamos el episodio 15. Nosotros no entendemos por hogar solo una casa, sino un espacio de seguridad y de autorrealización para las personas donde ellos pueden desarrollar planes de proyectos de vida futuros de una manera digna, de una manera segura. Pero aterrizando, por así decirlo también en lo técnico, pues sería una persona que atraviesa la faceta más crítica, más hostil, más violenta de lo que sería la exclusión social y la pobreza. Si entendemos esto así, les daremos muchísima más dignidad, ¿no? Yo quería comentar que, bueno, mi situación actual es, digamos, acomodada
pero he tenido mi situación de sinhogarismo también. Entonces, cuando yo ahora mismo entro en mis 4 paredes, pues tengo una situación de paz, porque cuando has vivido, has sido un sin techo y has tenido que vivir en albergues o directamente en la calle, pues cuando tienes tus 4 paredes, tu zona de confort, digámoslo así, es tan estupendo, porque no es por lo que representa, es por lo que se siente, ¿no? Por las risas que se fabrican dentro de ese hogar, por el calorcito que te dan tu familia, por una fotografía que tú pones encima de una estantería, por el abrir la ventana y que entre los rayos de sol, por pequeñas tonterías. Eso es lo que hace un hogar. Eso es lo que sientes cuando entras a tu casa y sientes que tienes tu casa, que tienes tu hogar. Son esas pequeñas cosas las que los seres humanos queremos tener, ya no en propiedad, sino en, digámoslo así, en usufructo. Nada más, chicos. Mamen ha expresado claramente lo que significa esas 4 paredes individualmente. Pero es que colectivamente también es muy importante. Una persona que no tiene el derecho de tener un sitio de intimidad donde mantener una higiene, mantener una alimentación, ver una peli o ver la televisión. Juan, pues muy al hilo de lo que nos estás contando y lo que nos ha comentado Mamen, desde APN Castilla-La Mancha y las entidades miembros se está trabajando en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para reducir al 50% el número de personas sin hogar. En la estrategia, esto está enmarcado en la estrategia de personas sin hogar. Y frente a todos estos retos que estamos comentando a lo largo de todos los episodios, hay que es la base de nuestro podcast, que es la idea de la participación, porque los cambios no ocurren solos. Vamos a escuchar lo que nos contaban desde APN Europa. Las movilizaciones sociales han sido históricamente motores fundamentales para el cambio y para la conquista de derechos y avances sociales, ¿no? Entonces, si pensamos en legislación aprobada recientemente en temas de igualdad de género, por ejemplo, derechos laborales, o sea, los cambios profundos han sido siempre impulsados por la sociedad. Y al final los gobiernos han respondido a estas crecientes demandas organizadas y sostenidas en el tiempo, ¿no? Y para eso el papel de la participación ciudadana es súper importante para movilizar y para presionar. Y hablando de participación, también quisimos entrevistar al Parlamento Europeo en España. Además, este año se cumplen 40 años de la entrada de España en la Unión Europea. Escuchamos a Carlos Roland. La entrada de España supuso un antes y un después y que desde 1986 pues tenemos más derechos, más libertades y más oportunidades, ¿no? Hace poco se ha presentado la estrategia contra la pobreza, por ejemplo, ¿no? Se ha establecido el objetivo de sacar de la pobreza a 15 millones de personas de aquí a 2030. Se establecen una serie de criterios, ¿no? de cómo se puede hacer eso, ¿no? Que tiene que ver pues con que las personas consigan un empleo, que haya un acceso universal a los servicios públicos, que el acceso a la vivienda asequible esté garantizado, ¿no? Y en ese sentido sí que el Parlamento Europeo pues ha pedido una cosa que yo creo que es importante, ¿no? Y es que se considere la pobreza como una violación de la dignidad humana, ¿no? Y terminamos la temporada hablando de migración, cooperación y derechos, porque detrás de cada cifra hay personas y historias y proyectos de vida. Escuchamos el último fragmento. No, yo solo quiero agradeceros este tipo de iniciativas y que está bien, me gusta que tratéis los temas desde una perspectiva global, no solo del sector de la inmigración, sino que abráis a colectivos, porque al final todo está conectado. Lo decía Juan, si es que tiene que ver con la condición económica, tiene que ver con la discapacidad, tiene que ver con la condición de género, al final todo está comunicado. Entonces yo creo que ese mensaje de que, y por eso trabajamos en plataformas como la EAPN o de un nivel mayor como es la
como es la mesa del tercer sector, porque el ataque está siendo tan grande y desde tantos frentes que es muy importante que como colectivos estemos agrupados y conectados, porque al fin y al cabo los seres humanos con los que trabajamos, nuestros participantes, pueden ser objeto de ataques por cualquier tipo de condición. Bueno, en la conversación con Gerardo Magariño, yo salí muy satisfecho con las acciones que ellos llevan y fundamentalmente habló de ayuda y apoyo a la eliminación de la pobreza. La migración y las diferentes culturas, cuando se unen, crean una sociedad más rica, tanto cultural, educacional, en todos los ámbitos, que si solo se permite, como esto último de los nacionales primero, es enriquecedor la migración. Y además es un derecho de los seres humanos de vivir y mover y tener la posibilidad de moverse a donde quieran. Después de todos estos episodios yo me quedo con una idea, y es que los derechos están en todas partes, en la información, en la educación, en la vivienda, en la participación, en la cultura y en la forma en que tratamos a los demás. Y por eso seguiremos haciendo este podcast, porque sin derechos estamos apañados. Nos vemos en la siguiente temporada.